Ahora continuemos con la segunda parte de Spinoza, de la epistemología. Lo que no sé es si van a ser otros tres videos o nada más otro video. Es que todavía falta tocar lo de los tres, digamos, niveles de conocimiento que maneja Spinoza. Como les mencionaba al final del video pasado, era básicamente imaginación, razón e intuición, ¿no? Entonces, como son tres, y la verdad es que cada uno tiene su complicación, yo creo que voy a tardar otros tres videos solo para cada uno de esos apartados. Así que todavía no lo sé, pero es probable. Entonces quizás sean cinco videos de pura epistemología. Así que, bueno, pues no sé si eso sea bueno o eso sea malo, pero, pero sí. Lo siento, es que es complicado hablar de Spinoza y no quiero que queden como tan largos los videos. Ajá. Pero bueno, con más razón, sigamos. Ahora vamos a empezar a hablar un poco del vocabulario epistémico de la ética y cómo, bueno, se va alineando con los cambios que mencionábamos al final del video pasado que ocurre entre el tratado y la ética. Por ejemplo, hay una cuestión muy interesante, ¿no? Que muestra cómo está rompiendo nuestro querido Spinoza con Descartes, ¿no? Que va valga la redundancia, desde la noción, desde la idea de la idea o de la noción de la idea, ¿no? El concepto de idea. Eh, Esto es importante porque ahorita vamos a ver, pero en Descartes esta idea tiene una dimensión mecánica, ajá, como decíamos, pero en Spinoza esto no tiene una concepción mecánica, al contrario, tiene una concepción mucho más moderna, ajá, en realidad, que está mucho más desarrollada que la del propio Descartes. De hecho, si alguna vez han leído mi texto donde hablo sobre el Rubinstein, desde Leontiev y Galperin, podríamos decir que existe la misma diferencia subyacente, ¿no? Entre un Leontiev, un Galperin que son más mecánicos cartesianos, sin darse cuenta, y un Rubinstein, Vygotsky, que son más espinocistas, slash, eh, idealistas. O estamos de acuerdo con esos autores, pues no, no estoy diciendo que sean regionalistas ni idealistas, uh-huh, pero que están más de acuerdo en este aspecto activo generador de la mente. ¿En qué sentido? Mira, vamos a ver lo que dice Spinoza sobre ese aspecto de las ideas. Dice, entiendo por idea un concepto de alma que el alma forma por ser una cosa pensante. Ok, aquí está muy interesante porque lo concibe como concepto, uh-huh, una idea, y dos, dice que lo forma el alma, o que lo forma la mente, ¿vale? Luego dice, explicación. Digo concepto más bien que percepción, porque la palabra percepción parece indicar que el alma padece por obra del objeto. En cambio, concepto parece expresar una acción del alma. Entonces aquí notamos un cambio radical, ¿no? Que no, que no solamente fue criticado de Descartes por Spinoza, sino que ya el mismo Hobbes lo había marcado en las objeciones a las, a las meditaciones. Eh, pero es una cuestión muy interesante, porque es un quiebre inmenso en realidad entre Descartes y Spinoza, así como les mencionaba que para mí había un quiebre muy importante entre eh, Leontiev y el último Vygotsky o Leontiev y Rubinstein, ¿no? Entonces, es de esa magnitud el cambio, ¿no? Y por eso me fascina esta historia de amor-desamor. Descartes Spinoza, así como también de amor-desamor
Rubinstein, Leontiev, no, Leontiev, Vygotsky. Pero miren, vamos a ver la concepción de Descartes. Y bueno, lo que dice propiamente Descartes es en la tercera meditación. Dice esto, ¿no? Entre mis pensamientos algunos son como imágenes de las cosas, y es que a estos solo y es a estos solo los que conviene propiamente el nombre de idea. Ajá. Como cuando me represento un hombre, una quimera, o el cielo, un ángel, o Dios mismo, ¿no? Y también aquí también conviene hacer un paréntesis, y es que la idea de Descartes de mecánica viene de esta concepción que se ve en su fisiología, ¿no? De hecho, se puede decir que Descartes es de alguna forma un antecedente importante de la idea del reflejo, ajá, que fue muy popular en Rusia. Y es que básicamente él habla de una cuestión así de muy mecánica, ¿no? De que tienes un objeto, impacta con otro objeto, o sea, un cuerpo impacta con otro cuerpo, y en este otro cuerpo, es decir, en el cuerpo de las personas, ocurren movimientos eh, ondulantes, ¿no? Que llevan una suerte de vapor hasta la glándula pineal, y esa glándula pineal se correlaciona de manera mecánica con imágenes que suceden en la mente, ¿no? Básicamente la idea general que tiene Descartes. Y bueno, continuando con esto, de aquí también surge en esta sección una distinción importante que es entre las ideas que parece que son, digamos, innatas, adventicias e imaginarias, que son básicamente estas. Pues bien, de esas ideas, unas me parecen nacidas conmigo, las innatas, otras ajenas y venidas de fuera, es decir, las adventicias, y otras hechas e inventadas por mí mismo, imaginarias, ¿no? Eh, Básicamente, ahí Descartes da varios ejemplos sobre estas, ¿no? Pero básicamente las innatas son las que vienen así, de nacimiento propiamente, y que solamente se aprenden con una suerte de pensamiento trascendental, ¿no? Eh, Otras son las que vienen de fuera, que son estas más de carácter reflejo, y las otras son inventadas por mí mismo, que básicamente son meras combinaciones asociacionistas de estas mismas ideas que provienen de fuera. Bueno, todas estas distinciones, de alguna forma, en la ética las rechaza Spinoza, y básicamente habla de que las ideas, en cuanto a conceptos, pues implican todas estas cuestiones, implican elementos innatos, implican elementos adventicios, implican elementos imaginativos, ¿no? Pero, pero acaba por rechazar esta distinción, a pesar de que en el tratado mantenía esta distinción de ideas innatas y demás. Y por eso ahora más bien lo que surge dentro de su epistemología es una clasificación de las capacidades cognitivas, ajá, que es esta cuestión de imaginación, razón, intuición, ¿ok? Eso es propiamente lo que, lo que desarrolla en la ética como parte de su epistemología. Y como vamos a ver ahorita, más adelante, eso también, el hecho de que solo se dedique a estos aspectos, tiene otras razones, ¿no? Que se relacionan con su metafísica. Pero continuemos. Ahora, la segunda cuestión a notar es la distinción que hace Spinoza entre verdad y adecuación, que aquí es donde vienen las cuestiones que les decía del holismo, del aspecto de coherencia que habla Spinoza, ¿no? Y de hecho, esta es una cuestión muy discutida, según tengo entendido, en la literatura. O sea, no se ponen de acuerdo del todo en una de las cuestiones que vamos a tratar, ¿no? Sobre todo lo que compete a si Spinoza eh, está comprometido o no con una teoría de la correspondencia en sentido epistémico, ¿no? Una idea de la correspondencia solamente dice que para que una idea sea verdadera, esta debe coincidir con su objeto, que digamos es la noción más de sentido común que la gente suele tener para hablar de que algo es verdadero, es decir,
alguna forma el contenido de la idea expresa adecuadamente la realidad, ¿no? Que digamos eso sería o corresponde con lo que es la realidad. Pero bueno, si realmente Spinoza defiende esto o no, no queda del todo claro. Pero bueno, vamos a obviar un poco esa problemática, porque pues, bueno, no es el asunto ahora, sino más bien tratarlo de manera general para siquiera comprender por qué es una problemática, ¿no? Bueno, en la parte del segundo libro, de la ética, Spinoza expresa esta idea muy interesante sobre la adecuación y el criterio de verdad de las ideas. Ajá. Dice, entiendo por idea adecuada una idea que, en cuanto considerada en sí misma, sin relación al objeto, posee todas las propiedades o denominaciones intrínsecas de una verdadera. Ahí ya se ve claro que una idea verdadera es diferente de una idea adecuada, pero son coextensivas, ¿no? Es decir, si una idea es adecuada, es verdadera, y si una idea es verdadera, es adecuada. Pero la adecuación y la distinción son diferentes. Sobre todo porque podemos hablar de una adecuación en grados, ¿no? A diferencia de que una verdad no es en grados, sino es eso, no es. Luego explica, digo intrínseca para excluir algo extrínseco, a saber, la conformidad de la idea con lo ideado por ella, que es la parte de la correspondencia. Entonces, de aquí de alguna forma diferencia el aspecto. ¿Cuál es una forma? Aquí diferencia la cuestión de la adecuación de una idea con su correspondencia con el mundo de esa idea. Aquí, por supuesto, lo que surge es una pregunta es, ¿qué rayos son esas propiedades o denominaciones intrínsecas, ¿no?, de las que habla Spinoza? No queda del todo claro qué es eso, pero bueno, vamos a seguir para descubrirlo. Bueno, esta es otra cita donde Spinoza dice también de manera muy clara, de hecho lo dice en el libro 1 de la ética como un axioma, es el axioma 6, si no mal recuerdo, 6 o 4, no, 6, creo que 6, el axioma 6 del libro 1 de la ética, lo cual es interesante, porque pone, por un lado, dentro de lo que es la metafísica, introduce una cuestión epistemológica, o que se suele considerar epistemológica, que por lo que entiendo, esto se debe a la tradición metafísica sobre la que trabaja Spinoza, que es escolástica, ¿no? Entonces, debido a ello, se pone como una cuestión primera o última de la realidad el asunto de la correspondencia del objeto o el asunto de la verdad. Ajá. Por eso es que también aparece ahí en primera instancia, a pesar de que pues, parecería como poco obvio, ¿no? Porque aparece la cita como axioma del primer libro de la ética. Ah, mira, se me olvidó poner la página. Ya revisé y la página es la 58 del libro de la ética. O es así la primera parte y sí es el axioma 6. Y bueno, si bien no hay una caracterización tan clara de qué rayos se refiere con estas denominaciones intrínsecas, como explica Renz, bueno, Úrsula Renz, eso es cierto. Parece que cuando lo empieza a explicar, él lo empieza a tratar esa cuestión de introducir eh, lo de la idea adecuada y demás, lo pone, o este criterio de adecuación, lo introduce en sentido de relaciones de ideas, ¿no? Sobre todo lo trata en el aspecto negativo de esto, o sea, es decir, en la inadecuación de las ideas, ¿no? Esto sobre todo lo hace en el libro 2 de la ética, en la proposición 11, en específico en el colorario de esa proposición. Dice algo así. Y cuando decimos que Dios tiene esta idea o aquella idea, se refiere a Dios en tanto que somos parte de Dios o de la naturaleza. Está haciendo este contraste interesante en el sentido de que si a fin de cuentas somos modos dentro de la
sustancia, pues de alguna forma el hecho de que en cuanto a modos de la sustancia dependientes de la sustancia, recuérdese que modo se define justamente de una manera por oposición a la sustancia en sentido de que somos metafísica y epistémicamente dependientes, a diferencia de la sustancia que es metafísica y epistémicamente independiente. Hay que recordar eso. Si no, pues vayan a los videos de la metafísica. Entonces, de alguna forma, si el modo está dentro de la sustancia está de alguna forma también pensándose a sí misma, que es algo interesante de concebir en Spinoza. Por eso dice que hace como este contraste entre Dios y Dios teniendo una idea cual sustancia y Dios tiene una idea como sustancia, pero en tanto que expresión del modo de la sustancia teniendo una idea sobre Dios o la naturaleza, a eso se refiere. ¿Okay? Entonces, en ese sentido estamos hablando en este párrafo, ¿vale? Entonces dice, y cuando decimos que Dios tiene esta idea o aquella idea, no solo en cuanto constituye la naturaleza del alma humana, sino en cuanto que tiene también a la vez que la idea de otra cosa, entonces decimos que el alma humana percibe esa cosa de un modo parcial o inadecuado. Es decir, cuando hay que la adecuación o cuando hay una adecuación y una inadecuación, estamos hablando de una propiedad relacional entre ideas. Ajá. O la adecuación o la inadecuación se da de una manera no, o sea, sí es inherente a las ideas, pero es inherente a la relación de las ideas. Ajá. Eso es algo importante. Entonces no es solamente algo que sea particular de una idea individualizada, sino que es particular de las ideas en tanto que sistema de ideas. Ajá. Eso es algo muy interesante en Spinoza. Y lo cual lo va a poner, pues, mucho más allá de Descartes. Veamos un poco de esto. Ahora veamos un poco de lo que dice Descartes, sobre todo en dos textos importantes. Uno es el discurso del método y otro es el de principios de filosofía, ¿no? El de principios de filosofía es un texto menos leído, sobre todo por la tradición psicológica. Suele más bien mencionar, bueno, en general es un texto menos leído de Descartes. Yo creo que los más populares son tanto el discurso del método como las meditaciones, pero la verdad es que los principios también son buenos, en el sentido de que los principios es es un texto posterior al discurso. No me acuerdo si posterior a las meditaciones, pero creo que sí. Y es un texto que tenía la intención justamente de ser mucho más claro, mucho más conciso, mucho más, pues sí, o sea, tenía su propósito. Es que era un texto que tenía la intención de ser un manual que sustituyera a los manuales escolásticos en filosofía, ¿no? Asumiendo que el proyecto de Descartes fuera el proyecto adecuado. No lo logró, pero sigue siendo un buen texto para comprender algunas cosas de su filosofía. Sobre todo también cómo fue cambiando. Por eso ya le compete a los que se quieren dedicar a cuestiones de Descartes más a profundidad, como Cottingham. Cottingham es un buen autor sobre Descartes. Pero bueno, en el discurso del método podemos ver justamente en el primer principio del método, dice Descartes esto. No admito jamás como verdadera cosa alguna sin conocer con evidencia que lo era. Es decir, evitar nada más que lo que se presentase a mi espíritu tan claro y distintamente que no tuviese motivo para ponerlo en duda, ¿no? Entonces, así es como pone como este principio, ¿no? Para generar pues, los fundamentos, ¿no? Y tener como punto arquidémico, ¿no? de apoyo. Entonces, su cuestión es claramente fundacionalista, a diferencia de lo que ya vimos en Spinoza en la cita anterior, ¿no? Y bueno, por si tenían duda de qué río se refiere Descartes con esto de claro y distinto, pues es básicamente lo que dice en los principios, ¿vale? Dice, llamo clara a una percepción
mental cuando está presente y está accesible a la mente atenta. Llamo una percepción distinta si, aparte de ser clara, está bien delimitada de todas las otras percepciones que contiene en sí solo lo que es claro. O sea, algo claro es a lo que es evidente a la vista, en este caso a la vista mental, y algo distinto es a lo que se diferencia de otras cosas. Y que no está entremezclado. Entonces, a eso se refiere con algo claro y distinto. Y de hecho, estas cuestiones también las manejaba Spinoza en el tratado. De hecho, cuando más adelante dentro del mismo tratado y casi hasta el final, hace como un pequeño resumen del objetivo del método. Bueno, ya es el hecho de que es un método para poder conducirse o para poder tener sus fundamentos, así como el de Descartes. Se ve claramente cómo comparten en ese punto, todavía es muy cartesiano. Solo hay que leerlo, dice. El objetivo consiste en poseer ideas claras y distintas, claramente influencia directa de Descartes, es decir, tales que estén formadas por la pura mente y no a partir de los movimientos fortuitos del cuerpo. Aquí está yendo la distinción entre las ideas que se forman a partir del puro entendimiento y aquellas que se ven, como dijimos, ofuscadas por la imaginación, ¿no? Y por cuestiones azarosas de las afecciones del cuerpo que generan ideas que generan otras ideas y relacionadas con las ideas que uno tiene en mente, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Y a fin de que todas las ideas se reduzcan a una, procuremos después concatenarlas y ordenarlas de suerte que nuestra mente reproduzca objetivamente en cuanto sea posible la formalidad de la naturaleza en su totalidad o en sus partes. Es decir, que alguna vez han leído el discurso del método, es básicamente el mismo tipo de programa, ¿no? Partir de unas ideas fijas y luego a partir de esas ideas fijas derivar todas estas cuestiones generalísimas sobre las dos sustancias que maneja Descartes, es decir, a partir de la idea del cogito y luego de ahí derivar otras cuestiones, ¿no? Como la idea de Dios y luego justificar el mundo y a partir de estas cuestiones derivar la esencia del mundo y a partir de estas derivaciones de la esencia del mundo partir de derivar otros principios de cuestiones de la física y demás cuestiones, ¿no? Entonces básicamente será una suerte como de la metafísica, como el fundamento del árbol, como las raíces, si quiere. Luego tendrías la física como el tronco y luego todo lo demás, ¿no? Es básicamente esa idea que tiene Descartes. Y con esto no quiero decir que Descartes todo lo vea de manera a priori. De hecho, eso es falso. Descartes sí creía en las cuestiones de la evidencia científica empírica, solamente que eran para confirmar o desconfirmar diferentes derivaciones lógicas desde los principios, porque había muchos tipos de derivaciones posibles, ¿no? O concatenaciones. Entonces, para eso era lo empírico. Pero bueno, no, ahorita no me voy a meter en las complicaciones de explicar a Descartes. A lo mejor les digo que leo algunos videos del propio Descartes. Pero aquí lo importante es Spinoza. Y a lo mejor sí lo hago, ¿saben por qué? Porque por lo general Descartes es siempre se le usa como hombre de paja esta cuestión de, sí, el del dualismo cartesiano y que solo tiene dos sustancias y que no sé qué. Y Descartes es mucho más complejo que esto, es mucho más sutil y a veces un poco incomprendido. No quiero decir que no sea, que sea falso el dualismo cartesiano, eh, pero ni siquiera solamente postula dos sustancias, de hecho postula tres sustancias. Pero bueno. Bueno, sigamos, ¿vale? Y o sea, lo importante es simplemente notar que esta cuestión fue superada por Descartes, por Descartes, por Spinoza, como vimos en la cita anterior, ¿no? Con esta diferenciación entre la adecuación y el criterio de verdad, ¿no? Entre la adecuación y la correspondencia. Pero bueno, sigamos. Y lo último que de lo que hay que hablar en esta parte del vocabulario epistémico de Spinoza en la ética es la cuestión de la idea de Dios, ¿no? Y el racionalismo metafísico de Spinoza. Y es de aquí donde
les digo que viene esta diferenciación importante que hace que ya no tenga que hablar Spinoza de estar tratando estas cuestiones escépticas que casi siempre se van a encontrar en la literatura epistemológica actual, ¿no? Bueno, básicamente es donde nos arroja esta cuestión racionalista de la inteligibilidad completa de la realidad, es en esta pequeña proposición. Dice Spinoza, hay en Dios necesariamente una idea tanto de su esencia como de todo lo que se sigue necesariamente de esa esencia. Si no mal recuerdo, es la proposición 3 del libro 2 de la ética, pero lo importante simplemente es notar que esta proposición nos dicta que la epistemología solo debe tratarse de justificar eso, cómo es que rayos adquieren conocimiento, pero no de ponerse a discutir con el escéptico si siquiera es posible el conocimiento. Es decir, esa dimensión la pasó a la metafísica, ¿no? Y de hecho es quizá una de las razones también por la que encontremos esa proposición de correspondencia en la metafísica, o sea, en el libro 1, y no tanto en la epistemología, ¿no? Es una cuestión ahí, digamos, hermenéutica, sobre cómo interpretar el texto de Spinoza, así que no me voy a meter ahorita en esa cuestión, pero es probable que algo así sea lo que haya tenido en mente. O sea, no parece casual que haya puesto esa proposición en el primer libro, ¿no? En la metafísica y no en la epistemología, a pesar de que parece ser una declaración epistemológica. Pero bueno, o sea, lo importante es eso, ¿no? Lo importante es que entender que el movimiento que está haciendo Spinoza es poner eso en la metafísica, ¿no? A partir de la misma definición de Dios o de la sustancia o de la naturaleza. Y se puede entender en muchos sentidos, ¿no? Como lo que decíamos de que de alguna forma el hecho de que las personas tengan ideas sobre la naturaleza, sobre Dios, es Dios pensándose a sí mismo, de alguna forma, la naturaleza pensándose a sí misma. Y también vemos aquí cuestiones que también hemos tocado en otros lados, es esta cuestión de la causalidad, de la encapsulada de los atributos, ¿no? Que solamente una idea genera otra idea y que solamente un modo extenso genera otro modo extenso. Y que a pesar de ello comparten un mismo fundamento causal en la sustancia, ¿no? Es algo interesante, pero bueno, todas esas cosas y las conjunta Spinoza para darle justificación a esta cuestión de la inteligibilidad, ¿no? Entonces, esa era la otra dimensión que era importante tratar. Y bueno, esto va a ser todo por esta ocasión y ya en la siguiente nos vamos a meter en las 3 formas de conocimiento, ¿no? que es como tal lo que compete más a la epistemología de la ética, ¿vale? Bueno, lo importante es que ya saben por qué se centra en eso. En fin, nos vemos, cuídense.